Ya, subí una clase del año pasado, lo cual es totalmente anómalo, pero mejor que nada. Y lo hice porque me fui sin mi computador y no tenía dónde sacarla, dónde grabarles para lo que no había hecho. Ya suponiendo que esto no se cae hoy día, no deberíamos tener más problemas con eso. Vamos a tener la prueba, todavía no sabemos cuándo. Nosotros deberíamos haber terminado por ya. Entonces, hoy día vamos a hablar sonido y doble. Las ondas que vamos a seguir viendo ondas en el curso. De hecho, ahora viene óptica, que son ondas electromagnéticas, son luz. Dentro de lo que son ondas, uno tiene que ver ondas de sonido. Y para poder hacerles preguntas con respecto a la frecuencia que tiene un sonido, es que uno ve... lo que vamos a ver hoy día. El sonido, vamos a ver la frecuencia, los modos normales. Este es como el índice de modos normales, abierto y cerrado. Vamos a poner esto, no sé. Cerrado, semiabierto, para sonido. Y vamos a ver efecto doble. ¿Tiene que ver? ¿Alguien sabe qué es el efecto doble? ¿No? Cuando se con la ambulancia, ¿Cómo suena la ambulancia cuando viene hacia ti? uno después se comienza. ¿Pero cómo? ¿Lo puedes imitar el sonido? No, pero cuando se acerca y se aleja, ¿lo puedes imitar? Ya. ¿Alguien puede que suene al revés? Porque tú hiciste más alto y después más bajo. Sí, ese es un que se va a acercar. ¿De qué manera? Eso se acerca y se aleja. ¿Puede uno hacer un sonido que sea así? ¿Suena alguna vez la ambulancia así? No, porque si se aleja no se puede acercar. Es el efecto. Ya estamos listos. Ya, esto es lo que vamos a ver hoy día. La primera cosa que espero que haya quedado clara en la clase pasada, ¿sí? ¿Podría pasar algo parecido a eso si la ambulancia cuando se está alejando empieza a acelerar? Sí, pero se va a seguir alejando. Claro, pero sonaría más agudo que después. Tienes toda la razón, sí. Podría sonar, si que uno no supiera cuál es el pitch de si fuera muy alto, si uno podría sentir eso mismo si fuera acelerado. Pero Doppler en este caso se va a ver solamente con velocidad constante. Ok. A ver, yo hice algo relativamente... yo he repetido hartas veces cuáles son la naturaleza de las perturbaciones que viajan por un medio. Eso es lo que son las ondas. Y vimos la cuerda, que es como el caso más simple, en que uno puede ver todo lo que es detallado, cómo suena o cómo vibra la cuerda. En el caso del sonido, es, ¿no es cierto?, el aire está hecho de... Y cuando uno mete una perturbación, entonces aquí hay un parlante, por ejemplo, que es como un émbolo. Uno piensa como en una jeringa, pero en vez de apretar, esto se mueve así nomás, esto oscila. El parlante es una superficie, oscila. Y para usar el lenguaje que usamos con los resortes, fuerza el movimiento de las partículas en el aire. ¿No? Aire, partículas. Entonces, el aire en realidad es un medio, y es un medio porque son un montón de partículas, y son unas pelotitas. Y al oscilar esta superficie, entonces, o acordándose cómo era el resorte, que uno le metía un forzamiento para, como los gatitos, que se forzaba uno con el otro, es lo mismo. Fuerza un movimiento acá, y el movimiento que fuerza, al oscilar para adelante y para atrás, es que comprime y descomprime las partículas de aire, con lo cual lo que avanza es una onda alrededor, a lo largo del aire.
¿Cómo mostramos o cuál es la perturbación en esas partículas de aire? Entonces, ¿ah? Sí, una onda de compresión, pero ¿qué es lo que se mueve si tú quieres agarrar? En la cuerda nosotros agarramos un pedazo de cuerda y decíamos, este pedacito de cuerda con respecto a una posición de equilibrio se mueve una cantidad I de X con B. Delta X, y en el tiempo esto se movía. Esta era la perturbación. Era cuánto se movía la partícula de cuerda, el pedacito de cuerda infinitesimal, para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que uno describe en las partículas de aire cuando viaja el sonido? ¿Cuál es la perturbación? ¿Qué es lo que hace? Si esta muralla se mueve para allá, yo voy a salir volando para acá, y la gracia es que esto está oscilando, entonces pues me vuelve a tirar para atrás. ¿Qué es lo que hago yo? Como partícula de aire que soy. ¿Pero en qué dirección me muevo? ¿Te funcionó? Sí, Longitudinal. Sí, me muevo en esta dirección. Entonces esta partícula se va a mover con respecto a su posición de equilibrio para allá y para acá. Esa perturbación, entonces, esta es la cuerda, esta es la perturbación. Con respecto a la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. En este caso también hay una posición de equilibrio y las partículas se mueven para adelante y para atrás según esa cantidad que es la perturbación en este caso. ¿Cuán grande va a ser el sonido o qué tan intenso sea el sonido o esta onda, que es sonido, pero esta onda de esta perturbación acá, eso cuando se mueve una partícula para allá y para acá, uno lo podría escribir en función del tiempo. Entonces, si esto es X, uno puede dibujar de la misma manera que con la cuerda, un I, X, T, acá estaría X. Entonces yo puedo sacar una foto acá, de cómo se están moviendo las partículas, o cuál es su perturbación con respecto a la posición de equilibrio, que es la posición si es que no hay aire, en que la densidad, si uno quiere, es constante. Y esto va a ser así. Esta va a ser la posición de equilibrio. Y esta perturbación va a decir que a lo largo de este tubo, este mismo monopincel lo doy. Estas partículas se van a mover harto, estas no se van a mover nada, estas se van a mover harto para la izquierda, estas no se van a mover nada, así. Entonces las áreas de alta densidad, ¿cuál van a ser? Van a ser estas. Esta se mueve a la derecha, esta se mueve a la izquierda. Baja densidad va a ser esto. Estas se alejan y estas también se alejan de ese punto. Entonces uno va a ver cómo esta perturbación en desplazamiento se traduce en una perturbación en número de partículas por intensidad y también en presión. ¿Cuál va a ser esa velocidad de esta onda? ¿Cómo puedo cambiar la velocidad del sonido que estoy enviando a lo largo de este tubo de aire? Si grito más fuerte. Algo que está... Y lo único que puedo controlar es lo que pongo por el speaker, por el parlante. Entonces le meto más potencia al parlante. Los parlantes ahora vienen con cuarto, ¿no? Entonces uno se compra un tarro de este volado y dice... 200 watts. Algo por el estilo. O uno chiquitito que tiene mucho más. ¿Qué es lo que uno hace? Uno mueve más el parlante. ¿Qué es lo que va a pasar con esta? ¿Qué es lo que va a cambiar en el sonido que se emite? La intensidad. ¿La qué? La intensidad. Sí, la intensidad. ¿Y a qué corresponde esa intensidad? La intensidad es una cantidad física que mide energía por unidad de tiempo. Pero en este monito lo que va a cambiar, si es que yo muevo esto de con mayor amplitud, va a cambiar la amplitud de esta onda, ¿cierto? Entonces la amplitud y esta cantidad acá, que dice cuál es el desplazamiento máximo que tiene cada partícula de aire, es proporcional a, ¿qué cosa? A la energía que se estaba poniendo acá.
toda esta energía en el parlante, solamente energía en la perturbación, esto que tiene que estar moviéndose en cada segundo para poder mantener esta onda de sonido. Es el esfuerzo que yo hago con mi garganta para que se muevan mis cuerdas vocales, para que muevan con cierta frecuencia el aire y llegue a sus oídos. Hay hartas propiedades con esta onda. La velocidad de esta onda, ¿va a cambiar o no? ¿De qué va a depender la velocidad de la onda? Ya, la velocidad solamente depende del medio. En el caso de la cuerda, era la raíz de t partido por mu. Y en general esto tiene que ver con cuánto le cuesta o qué tan rápido responde la cuerda a una perturbación. Esta tensión, esta energía que tiene la fuerza que mantiene las cuerdas pegadas una con otra. Y es inversamente proporcional a cuánto le cuesta a la cuerda moverse, a la densidad, a la inercia que tiene la cuerda para moverse. En el caso del aire y de cualquier sólido es más o menos parecido. Y yo de la manga saqué una cantidad que era P, y dije que esto era B sobre ρ. Este P, que no me acuerdo el nombre, pero está constante, lo que indica es cuánto le cuesta a el gas, y tiene un otro nombre, Y, pero es más o menos lo mismo, cuánto le cuesta a este gas comprimirlo. Si yo lo comprimo, cuánto se deforma. Si yo le doy cierta fuerza, entonces si yo soy capaz de apretar solamente un poco acá, ¿cuánto se demora en responder el aire en comprimirse? En general, esta compresión va a ser mayor en los sólidos que en el gas. Por lo tanto, si es que uno... la densidad también va a ser mayor para el sólido que para el gas. Entonces la pregunta es, si es que yo subo esta tensión o si subo la densidad, ¿cuál es la que gana para que sea mayor la velocidad? En general, para los líquidos, para los sólidos, la velocidad es mayor mientras más denso sea el material. Entonces la velocidad en el líquido es mayor que la velocidad en el sólido. Perdón, en el sólido es mayor que en el líquido, que mayor que en el gas. Eso significa que si uno explota una bomba atómica lejos, los pescados lo van a saber antes que uno que lo escucha por el aire. Lo mismo con los sólidos. Entonces, cuando yo era chico había un comercial que no sé si lo han visto, que venía un auto y había unos indios que estaban escuchando el sonido, y para saber si venía el auto escuchaban el suelo. Y eso tiene sentido porque esta velocidad es mayor en el sólido, como la Tierra, que por el aire. La velocidad va a depender solamente del medio. Lo otro que vimos y que tengo que... para el sonido, una perturbación con respecto a la posición de equilibrio. Vimos estas ondas sinusoidales vimos ondas viajeras, vimos ondas sinusoidales, vimos ondas que tenían ciertas condiciones de orden específicas. Entonces vimos una perturbación en posición de equilibrio, vimos los distintos modos normales que tenía una cuerda, en la cual lo que uno pedía era que los extremos estuvieran fijos. ¿Sí? Y definimos estos modos normales. De cuerda, y les pusimos nombres. Este era n igual a 1, n igual a 2, etc. ¿Sí? Y vimos que habían nodos, eran los puntos en los cuales la cuerda no se movía. Uno le podía sacar una foto a esto y había puntos que quedaban siempre fijos, y todo ocurría porque uno podía separar en el seno de kx menos omega t o de x menos bt, uno podía separar la parte con x con la parte de t, y habían puntos que eran cero siempre.
En el caso del sonido pasa algo parecido. Y lo que uno escribe, o la forma en la que uno... no es mucho más complicado que lo que voy a escribir ahora. Y así es simple lo que se ve en este curso. En el caso de... ¿Cómo es el monito que tengo acá? Uno puede tener un tubo. Y esto lo que está pensado es Aníbal MIM. Yo el otro día quería ir al MIM, pero está cerrado. No, está abierto, pero hay que pedir hora y tienen como 20 pericos por día, una cosa así. Así que no puedo ir. Pero afuera tienen unos tubos, que son unos tubos de PVC, no sé. Uno les pega y tienen sonidos diferentes. Y están abiertos por lado y lado. Y uno puede preguntar, y esto es lo choro y la gracia de las preguntas que uno debería poder hacerles en el control, es que uno puede aprender cosas sabiendo propiedades del aire, pudiendo medir el sonido que tiene un tubito chico. Uno puede calcular cosas sobre el aire, sobre el medio en el cual suena uno puede hacer sonar un tubo, por ejemplo. Bueno, en este tubo, en el cual hay aire adentro, si uno le pega, uno le da algún tipo de perturbación, que podría ser, no sé, uno podría soplar como en una zampoña. Uno hace pasar aire por acá. Uno le puede pegar con un palo. Uno puede hacer un montón de cosas para que suene, para perturbar este tubo. Algo que yo esbocé, pero que no, y de hecho, bueno, creo que lo anoté incluso. ¿Por qué termina oscilando el tubo con un sonido reconocible? Que tiene una frecuencia específica. ¿Por qué cuando uno toca una cuerda, perdón acá, si está fija en los extremos, independiente de cómo uno le pegue, uno le puede agarrar la guitarra y le pega un golpe, ni siquiera rasgando la guitarra, y después termina oscilando con una frecuencia específica? ¿Por qué? Y sí, porque están cada objeto tiene sus propias frecuencias, porque esta perturbación que tiene una forma cualquiera, yo le puedo pegar a la guitarra ni siquiera con una frecuencia A, le pego una vez, con una forma, mi forzamiento puede tener esta forma en el tiempo. Puede tener cualquier forma, puede ser lo que yo soplo, que no tiene por una zampoña aquí. Todos los modos, todas las ondas que viajen a lo largo del tubo, todos esos modos se van a morir, toda esa energía se va a perder, excepto aquellas que estén o que excitan ciertos modos normales, en la cual la onda va a viajar de ida y vuelta sin perderse, sin decaer. Entonces la pregunta de cuáles son los modos normales, la respuesta a esa pregunta es cuáles son las frecuencias que sobreviven en cómo oscila el aire en este caso, o cómo oscila la cuerda después de ser perturbado. Entonces da lo mismo si le pego un palo, si lo soplo por un lado, no tiene nada que ver con cómo uno lo perturba, tiene que ver con las propiedades del tubo. Ya, ¿cuál es entonces, en todo espero que eso haya quedado claro. Y tiene que ver con que toda esta función yo la estoy perturbando, entre otros modos, con estos modos normales junto con otras frecuencias. Y les dije que eso se llama descomposición de Fourier, etc. Ojalá se acuerden de eso cuando lo vean. ¿Qué es lo que pasa cuando yo perturbo esto? Yo permito que las partículas de aire que están totalmente no perturbadas, valga la redundancia, acá, se muevan. Y vamos a estudiar cuáles son los modos normales, así que vamos a poner el caso ideal, en que, ¿cómo se pueden mover las partículas que están acá arriba? Se puede mover todo lo que quieran, ¿no es cierto? Con respecto a un tubo en el cual está cerrado. Las partículas que están acá en el suelo, ¿cómo se pueden mover? Se pueden mover hacia arriba, pero si tú piensas que están oscilando, la perturbación es cómo se mueven a lo largo del tubo. ¿Se pueden mover a lo largo del tubo? Solamente se puede comprimir en la base más allá de eso. No se pueden mover. No tienen libertad para moverse con respecto a este punto.
este va a ser un punto que está fijo. Este punto de acá arriba se va a poder mover, ¿o no? Sí. Esto de aquí se van a poder mover con i de x, t. Este i de x, si esto fuera x igual 0, es 0, t igual 0. Esto no se puede mover. Esto es un nodo. Cualquier perturbación va a partir con un punto que, si tú eres muy chiquito, estás en el fondo del tubo, no te vas a mover. Estos de acá se van a poder mover para arriba y para abajo. Este de acá también se va a poder mover para arriba y para abajo sin ninguna restricción. El caso equivalente al de la cuerda. Si uno tenía una cuerda que estuviera allá. Fija acá. Y acá decíamos que había un tubito con una argolla al final. Este punto está fijo, como este. Este punto se puede mover libremente. ¿Con qué amplitud? Con la amplitud de la onda, ¿no es cierto? Para arriba y para abajo. Y eso significa que se pueda mover con la amplitud de la onda, significa que este es como un antinodo, es un punto que se puede mover, es como este punto de acá. Se puede mover con toda la amplitud de la onda. Este se llama antinodo. Estos de acá se llaman nodos. Estos dos puntos son antinodos. Eso significa que si uno dibujara la... voy a borrar esta cuestión de acá. Entonces, haciendo el mismo dibujo pero para abajo, esto se podría mover así, así. Después esta es la posición de equilibrio. Si esto fuese I, t, entonces esto sería x igual 0 hasta L. Esto se puede oscilar así. Y en este caso, es la misma historia. X igual 0 a x igual L. Esto, con respecto a la posición de equilibrio, este se puede mover así, así, así. Ya. Y este oscila entre A y menos A, entre A y menos A. Ya, el punto es que, como oscilan los modos normales de esto, va a ser tal que lo único que le pide a uno de los modos normales del caso en que está abierto por los dos lados es que este punto x igual 0 y x igual a L sean antinodos, y que en el caso de que está semi cerrado, este sea nodo y este sea antinodo. Y si estuvieran los dos cerrados, cerrado y cerrado, uno pediría que este fuera nodo y este fuera nodo. Entonces no tendríamos esto. Este que yo acabo de dibujar es el modo base. Es el mínimo número de nodos que cumple, o el mínimo armónico que cumple con las condiciones de los tubos. Entonces, semicerrado, cerrado, abierto. ¿Y qué es lo que cumple? ¿Podría explicar de nuevo por qué hay un nodo en la primera figura? ¿Acá? Sí. No, estoy simplemente poniendo cuál es la solución más simple que cumple con que el punto x igual 0 y x igual a L sean antinodos. No tiene nada que ver con que haya un nodo acá. Para que este pueda oscilar libremente, el nodo queda al medio. ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Y entonces veamos en el caso, bueno, pasemos para acá entonces. Sí. Qué lindo. Entonces está el abierto, semicerrado y cerrado. ¿Cuáles van a ser? El n igual a 1. ¿Cuánto es la longitud de onda? Tenemos un tamaño acá que es n,
y tenemos una longitud de onda que es la longitud del modo normal. El primer modo normal, el primer armónico, ¿cuál es qué fracción de la... Usualmente, hagamos ese para el abierto y para el cerrado, hagámoslo así. ¿Qué fracción de la onda está en el primer caso? Como en este caso. ¿Sí? Esto es lambda. Entonces, ¿a cuánto ocurre L es igual a cuánto? Lambda 1 es... ¿Cuánto es? ¿Cuántas? Este lambda. ¿Cuántas veces L es? ¿Ah? 2 medios, 1. Medio. 2 L. Este lambda es ese largo, que es lo que está dibujado ahí, más este largo de acá. ¿Sí? En el semicerrado, ¿cómo no es como esto. Esto sería L. Entonces, lambda sería como 4L. Y en el cerrado sería, ¿qué es lo que es? ¿Ah? ¿Es por L? Sí. Sí. Vale. Sí. ¿Cuánto sería lambda 2? ¿Qué otro cumple con que dijimos que en el abierto este tiene que estar este abierto y el otro abierto también? Podría ser este de acá. Esta sería otra solución, ¿cierto? Este es, aquí es el lambda por 1, n igual 1, n igual 2 estaría acá. ¿No es cierto? Que esté abierto acá y abierto aquí. ¿A cuánto corresponde lambda en función de L? Son iguales. Igual, L. Para el caso semi-abierto. Este tiene que estar abierto, este tiene que estar cerrado. Podría ser, ¿dónde? Acá también. ¿Sí? De nuevo, ¿cuál sería el largo ahí? ¿Cuánto? El cuarto. Lambda sería igual a ¿cuánto? Ya, aquí es fácil confundir. Esto es 4/3. Sí. Lo que sea. Y en el caso cerrado, que estén los dos cerrados, ¿cuál sería el próximo cerrado? Acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces uno puede llegar a que el... Bueno, acá está buscando, ¿eh? No lo tengo ahora. En general, esta es lambda 1. ¿Cómo se escribe? Lambda es lambda 1 va a ser L, lambda 2 va a ser L partido por donde este sea acá 3L 1 igual 2L, lambda es L 2L medio y así. Entonces esto va a ser 2L partido por L. ¿Sí? Esto es 2. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y en el caso semicerrado creo que es 2L partido por N más 1. Voy a revisarlo.
No la anoté, así que esto debe estar mal. El punto es que la frecuencia del, y lo vamos a poner bien no sé, en las notas de la clase, mientras que las que no tienen la fórmula exacta. El punto es que la frecuencia del sonido que se va a emitir, porque acuérdense que la velocidad es lambda por la frecuencia. La frecuencia es cuántos bits por segundo tienen ustedes, ¿sí? Entonces la frecuencia, que es b partido por lambda, va a ser tal que va a sonar más bajo o más alto si es que el tubo es más largo o más bajo. Lambda va a ser proporcional al largo del... El punto acá es que todos estos armónicos van a ser proporcionales al largo del tubo, en este caso. Eso significa que, entonces, da lo mismo, lambda es proporcional a L. Eso significa que mientras más largo sea el tubo, mayor es la longitud de onda. Como la velocidad es constante, depende del medio solamente. Esto implica que la frecuencia es como 1 sobre L. Eso significa que si yo tengo un tubo más largo, ¿cuál es hay un instrumento que tocan los nativos de el oboe entero de blanco y colonial, patriarcal y cosas, la cuestión, no, pues estoy hablando del eso, de los nativos australianos. Una cuestión súper larga, que hay que tocarla como con, más encima hay que agregarle al tubo el esófago, y suena súper bajo. Eso es porque es muy largo. Si es largo, la frecuencia es baja, es un sonido bajo. Y por ahí tengo el número, pero en el oído humano uno escucha frecuencia audible como de 20 Hz, algo así. A 20.000. Entonces, como 3 décadas en lo que uno escucha. Entonces, estos 20 kHz. Eso. Profe, no entendí muy bien lo de los gráficos, lo último, las líneas verticales y eso. Lo último que hizo, los últimos dos. Sí, abierto y semicerrado. Sí, estaba solamente viendo cuál, aquí el largo correspondía cuando uno tenía distintos armónicos. Cuando uno cumplía la primera vez con que este estuviera abierto y este estuviera abierto. Después este estuviera abierto donde está el siguiente, el que está abierto, está acá. Entonces ahí tú puedes ir viendo cuál es a qué largo corresponde, o cuántos nodos tienes entre medio. Es un mal gráfico para enseñar esto, porque uno debiera mantener el largo y yo estoy cambiando el largo cuando está viendo los nodos. El punto de todo esto es la longitud de onda es proporcional al largo. Si tú quieres un sonido más bajo, con menor frecuencia, estos sonidos son bajos, estos son altos, eso, ya. No había otro punto con eso. No, al revés. A ver. Bueno, vamos, ¿cómo es? Hay algo que vamos a usar todo el rato en física que tiene que ver con cómo decae la intensidad de una onda, o la intensidad de cualquier cosa. Entonces, primero, ¿cómo voy a hacer esto? Y quiero unir esto con Doppler, entonces, la intensidad del sonido han escuchado hablar de los decibeles y cosas por el estilo, ya. Entonces tengo que explicar qué es eso. ¿Cuánto es la fórmula? Ya. La fórmula es... esto está en todos los libros de física. Es 10 logaritmo base 10 de la intensidad partido por la intensidad basal. ¿Okay? Esta intensidad basal es... supuestamente es
está definido, es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, creo. Eso, ¿no? Sí. Y esta es intensidad de referencia. Supuestamente es el mínimo audible por un humano. Ya. Eso significa que este es un número súper chico. Ahora, watts por metro cuadrado no necesariamente es chico. No sé si me entiendo. Si yo les digo, miren, si es que uno tiene un sonido de 1 watt o una intensidad de 1 watt, entonces, ¿qué tan lejos deberían estar para poder escuchar esto, por ejemplo? Entonces es difícil ponerlo en contexto esta cantidad. Lo que sí, ¿cuánto es el mínimo audible entonces de esta cuestión? ¿Cuál sería el beta mínimo que uno pudiera percibir en esta escala? Sabiendo que, no sé, este es el mínimo audible, el máximo que uno se le rompen los tímpanos, creo que es como o sea, será 1 watt por metro cuadrado. Son un montón es una tremenda escala de audible. Entonces, no sé, se hace difícil comparar qué tan fuerte es un sonido con otro sonido. Por eso que uno ocupa esta escala logarítmica. En general, todos los sentidos tienen escalas logarítmicas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las estrellas, no me acuerdo quién fue el perico que hizo esto, pero a algún griego se le ocurrió que las más importantes eran la primera magnitud. Y las segundas, las más rascas eran de segunda magnitud cuando se veían como la mitad de brillantes. Y uno puede llegar hasta como magnitud 5 o 6 en las que uno puede percibir con los ojos. Lo cual significa que en astronomía los que tienen mayor magnitud son en realidad más débiles. Y si uno lo ve, la escala de intensidad, que tan realmente brillantes son, es logarítmica. Pasa lo mismo con el sonido. Entonces un sonido que uno percibe como la mitad de fuerte, en realidad es varias veces menos intenso. No sé, ¿cuál sería el mínimo entonces acá? Si esto fuera 10 a la menos 12, el mínimo, entonces beta mínimo, o beta 0, sería 10, y el decibel, bueno, esto es beta decibel. El decibel viene por este 10 que está acá. 10 por logaritmo en base de 10 de 10 a la menos 12 partido por 10 a la menos 12, si que fuera una intensidad I0. Entonces beta 0 es el beta de I0, va a ser esto es 1, logaritmo de 10 de base 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto tengo que elevar esto para que me dé 1? 0. Entonces beta 0, 0 decibeles corresponde al mínimo que uno puede percibir. Al revés, creo que con 100 decibeles uno ya está medio sordo, 140 es lo que suena un avión, pero ya. Beta max, pongamos, que es como peligroso. Yo he escuchado, y lo estoy diciendo así, que es como 100. ¿A qué intensidad corresponde eso? Sería 100, sería 10 por el logaritmo base 10 de esta intensidad max. Partido por este I0. Esto sería 10, entonces sería 10 logaritmo base 10. ¿Qué es lo que hace uno? Para poder... ¿Ah? 10 elevado a 10. Exacto. 10 elevado a 10 es I max partido por I0. ¿Sí? ¿Saben trabajar con lo que digo? ¿Sí? Eso significa que I max sería 10 elevado a 10 por 10 a la menos 12. Esto significa que la intensidad máxima que uno puede oír, o que se rompan los tímpanos, es 10 a la menos 2.
watts por metro cuadrado. Entonces, este watts por metro cuadrado, o sea, un watt por metro cuadrado es bastante más fuerte de lo máximo que uno puede percibir con el oído. Voy a cambiar de la... Pero... Ya, una cosa con respecto a eso, ¿quieres? No hay... La intensidad. ¿Qué significa esto? La intensidad con que uno recibe un sonido. Y ahí está el monito que me permite unir esto con dobles, creo. Vale. Entonces uno tiene una cierta potencia, ¿no es cierto? Uno está moviendo las partículas con cierta energía. Mover partículas que tienen masa, entonces hacer sonido, entonces si esto fuera un parlante, significa que hay que conectarlo a la electricidad y hacer que esta cuestión se mueva. Y uno sabe que necesita ponerle energía porque a ver, si yo tengo un resorte en el vacío, ¿necesito ponerle energía para que oscile esa cuestión? En un principio sí, no, o sea, empezamos solo. Tienes para mantenerlo, tienes el gatito que hace así, en el espacio. ¿Uno necesita ponerle pila a ese gato para que siga oscilando? No pierde energía. Ahora, si uno dice que esta cuestión, entonces uno puede tener gatito acá en el espacio, o el parlante que se mueve así. No pasa nada, no hay que meterle energía. Sin embargo, si uno dice que esto empieza a producir sonido, significa que está moviendo el aire a su alrededor. El aire tiene masa. Esto está empezando a entregar energía al aire para que oscile. Calculamos la energía del gatito que oscila, ¿no sé? Si uno hace esto con el aire, ¿pierde o no pierde energía el gatito? Pierde energía. Entonces hay que inyectarle energía al gato para que, o al parlante para que siga moviendo el aire con esa frecuencia. Y esa perturbación que uno va dibujando así, uno la puede dibujar de manera esférica. Y uno en general lo que dibuja, en este caso, son como las crestas de las olas. Serían como las crestas de la perturbación. Entonces, en este punto, todos estos se estarían moviendo al máximo para la derecha. Aquí al máximo para la derecha. Entre medio no se estarían moviendo. Entre medio estos no se mueven. ¿Okay? Como pierde energía, hay que meterle energía. Entonces, inserta cómo se está moviendo masivas. Y acá hay una entrega una energía constante por tiempo al medio. Esa energía que se entrega al medio, energía por unidad de tiempo, es potencia. Esta potencia se mide potencia. Energía son joules. ¿Ah? ¿Cómo? La potencia no se mide. Sí. Y aquí yo me equivoqué, esta energía no es constante. De repente empuja y entrega energía y de repente no entrega ni una cuestión el parlante, ¿no es cierto? Que se está moviendo. Lo que es constante es la potencia. Se mide en watts. Ahora, la intensidad no es potencia. La intensidad es energía o es potencia por unidad de área. ¿Por qué? Porque
Porque la oreja que uno ponga, vamos a buscar la oreja. Oreja. La oreja va a percibir solamente una parte de la energía entera que se está midiendo. Toda la energía que se mide por unidad de tiempo acá, en watts, empieza a viajar como una onda esférica y decae su potencia, su intensidad, dependiendo de la distancia a la fuente. Un auditor, es como la radio, es la oreja. Esta potencia por área multiplicado por el área. Si uno pone una oreja más grande, uno escucha mejor. Si uno preguntarle a... ¿Vieron Horton? ¿Quién se jugó? Sí. Ahí lo escucharon. Por el área receptora. Si uno tiene un ojo más grande, uno recibe más energía. Si uno tiene una oreja más grande, recibe más energía al oír. Esta potencia por unidad de área se llama intensidad. Esto lo voy a ver rápido porque de verdad esto va más allá de lo que queremos ver, pero la potencia que limita por unidad de tiempo, o la energía que limita por unidad de tiempo se va a diluir dependiendo de la distancia. Bien. ¿Cuál es el área en el cual yo lo que produzco ahora en un momento posterior, eso va a estar en una esfera alrededor de donde yo lo estoy midiendo? ¿Cuál es el área de esa esfera? Área R, entonces es área esfera, esto es distancia al emisor. ¿Cuánto es el área de esa esfera? Ya, primero que todo, área tiene unidades de qué? R cuadrado, R al cubo. R al cubo, no es el volumen. R cuadrado. Y la corrección es 4pi. 4pi R cuadrado significa que la intensidad es la potencia dividido por 4pi R al cuadrado. Intensidad un R. Ya. Esa significa que, de nuevo, el punto acá es que esto es proporcional a 1 sobre R cuadrado y que la intensidad con que uno oye algo decae como R al cuadrado. Eso significa que si uno mete esta cuestión, y esto es una buena pregunta para el control, si uno agarra esta cuestión y uno lo mete en la fórmula de decibeles, uno puede preguntar cómo decae en decibeles el sonido en un concierto si uno se aleja del parlante. Profe, y ¿Sí? si eso no siento que es para una esfera, ¿o no? Como viendo el aire como algo tridimensional. ¿Sí? Si yo tengo una placa, por ejemplo, de acero y le pego un golpe, el sonido va a viajar... Sí, va a viajar sin... ¿Va a perder energía o no va a perder energía Pero ahí va a cambiar la relación, ¿o no? Digo, si lo veo como en una placa. Si la placa es perfecta, esto va a seguir, si que viaja en una línea. A ver, haciendo un símil con, para que sea más fácil de entender, con luz. La luz del sol decae como 1 sobre R al cuadrado también, pasa lo mismo. Uno está más lejos, uno ve que el sol es menos brillante. Pero si uno tiene un láser, y uno apunta el láser, es más o menos el caso del riel que tú nombras. ¿Decae la potencia del láser? No, te llega toda la potencia. Y hay gente que se le ocurre poner, no sé, unas naves espaciales que lleguen a otras estrellas cercanas disparadas o con velas de láser. Y uno lo apunta con láser y uno las acelera. Ahora, ahí existe obviamente que se pierde energía. Y esa energía se pierde porque las cosas no oscilan de manera perfecta. Uno calienta el aire cuando mete sonido. Y esa pérdida de energía, esto más atenuación. Por pérdida de energía. Eso que sería como el hecho que uno calienta el aire al mover. ¿Okay? Entonces,
no solamente es que decaiga como 1 sobre r al cuadrado, sino que también se tiene esta pérdida porque las cosas no sean de manera perfecta. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 10. De verdad no hay mucho más que en este nivel podamos hablar de sonido, ni de atenuación, ni nada por el estilo. Independiente que el sonido decaiga, si esto es siendo la pregunta del compañero, si es que esto se emite, pero se emite en una dirección nomás. O sea, en esta dirección. Y esta, en vez de que fuera como una esfera, fuera una sección de esfera, esta área puede ser, no sé, pues si esto fuera un décimo por 4pi r cuadrado, el área acá. Igual la intensidad va a ir como 1 sobre r al cuadrado. ¿Okay? Incluso si es que uno se pone frente a un parlante que está direccionado, igual va a decaer como 1 sobre r al cuadrado la intensidad de la perturbación. Y esa es la intensidad que va metida dentro de la ecuación de decibeles. No hay mucho más que decir con eso, pero este manito, profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero ahí igual, digamos, hay como más energía concentrada porque Sí, en vez de repartir en toda la esfera, se reparte como solo en un pedacito, ¿o no? por supuesto. Hay 10 veces más energía que si tú no direccionaras la onda. Pero la onda No es la igual misma va, relación. el área igual va a crecer como r al cuadrado. Hay una constante que es más chica acá, pero igual decae como 1 sobre r al cuadrado. ¿Ok? Eso significa que cuando estemos, que más cerca estemos, lo vamos a escuchar más fuerte que si fuera una esfera completa. Sí. O sea, la decadencia entonces sería mucho más rápida que una esfera completa. No, decae igual de rápido que si fuera una esfera completa. Solo que en cada punto tú lo oyes 10 veces más fuerte que si estuviera en una esfera completa. Pero si yo me pongo... A ver, el punto es que ya tienen esta cuestión direccionada en un décimo de esfera. ¿Okay? Y yo me paro a 1 metro, voy a sentir una intensidad 1. Si yo me paro a 2 metros, voy a sentir una intensidad 2. Esa intensidad 2 va a ser igual 1 sobre 10, perdón, la potencia partido por 1 sobre 10, 4pi 2 al cuadrado. Que esto es igual a pi sobre 1 sobre 10, 4pi 1 al cuadrado por 2 al cuadrado, que es 4. Y esto era I1. Es 1 partido por 4. Entonces es 1/4 de lo que hubiéramos sido acá. I2 es 1 partido por 4, donde I2 es el doble de la distancia de I1. Te cae como 1 sobre R al cuadrado. ¿Ok? Ya. Ya no hay mucho más que decir con respecto a eso. Profe, Lo que sí tenemos que ver una pregunta. ahora. ¿Sí? Esto sería la intensidad, no los decibeles, ¿no es cierto? Esa es la intensidad, pero la fórmula de los decibeles está ahí arriba donde tú no la puedes ver, pero la tienes Claro. anotada. Pero sería esto en escala logarítmica, algo así, ¿o no? Exacto. ¿Sí? Ya. Ya. Efecto Doppler. Aquí lo que es el efecto Doppler. Está el compañero que hace el sonido de la clase. ¿No es cierto? Uno tiene a un perico o una ambulancia. Entonces uno tiene ahí una sirena. Ambulancia. ¿Qué es lo que define el sonido de la sirena? ¿Qué es lo que define un sonido? Tomen, aquí tengo un sonido. ¿Qué es lo que ustedes me van a preguntar sobre eso? La intensidad, la frecuencia. Y el tono.
¿Qué es lo que es el tono? ¿En qué se mide el tono? ¿Cómo diferencias dos sonidos uno de otro? La forma de la onda. En la ya, pero Frecuencia. sí, la frecuencia. La principal diferencia entre un sonido y otro es la frecuencia. Son ondas diferentes. Los dos sonidos son ondas. Si uno lo emite con un violín o con otra cosa suena diferente, pero sirena que tiene una frecuencia F, que puse 0 hasta buscar, ¿no? F, ya. F, que es la frecuencia que define este sonido. Entonces la sirena está sonando con esa frecuencia. Y sería como y esa es frecuencia, que no sé qué nota será. Es la que se emite. Si uno tiene acá a un observador, este va a recibir esta, va a percibir esta frecuencia con la misma, o va a escuchar esa misma frecuencia. Va a escuchar igual que como se emitió acá. ¿Por qué? Porque lo que cuenta a ver, lo que está emitiendo de acá es una frecuencia, significa en el tiempo. Y garganta, cuando digo y eso era bueno, va a ser esto, cuando digo y hay el aire va a tener ciertos nodos a lo largo del el espacio entre yo y ustedes, entre mi boca y su oído, y eso va a tener cierta, dependiendo de la frecuencia con la que yo hago el y, me gustó esto, va a tener una longitud de onda. Uno va a poder ver en el espacio que se agolpan las partículas de aire con cierta distancia. ¿Qué distancia? Lambda por F. Si ese F es de acá, significa que este lambda está seteado. Que la velocidad es, o sea, la velocidad del sonido como, ¿cuánto? 340 metros por segundo. ¿Cómo vamos a cambiar la velocidad del sonido? Oh, perdón. Cambiando el medio. Cambiando el medio. ¿Cómo vamos a cambiar el medio que está entre nosotros? ¿Cómo? ¿Qué pasa si es que cambia la densidad del aire? La velocidad aumenta. Si disminuye la densidad, significa que es más fácil o más difícil mover el aire. Es más difícil. Dije si la densidad aumenta. Entonces, si la densidad subiendo a la montaña, si la densidad baja, es más fácil. Es menos aire el que estoy moviendo. Pero tiene que moverse más distancia porque las partículas están más separadas, ¿no? Al tener menor densidad, las tenemos más dispersión. Sí. ¿Cómo? Mientras más denso el medio, más rápido viaja la. Exacto. Mientras más denso, viaja más rápido o más lento. Los indios en la calle. Los sólidos. Los sólidos. A ver. Sí, tienen razón. Yo me estaba preocupando de la frecuencia, o sea, pero es más fácil. Por ahí tengo los valores, pero otra forma de bajar la velocidad es disminuyendo la densidad. Lo que pasa es que la velocidad es como esta energía, ¿cierto? ¿Cuánto dijimos que era? D partido por ρ. Entonces acá está la densidad. Entonces con respecto a la densidad es más bajo. Lo que pasa es que qué tan fácil es moverlo, pegarle, cambia también. Si que uno cambia la temperatura del aire, cambia también la densidad del aire y es más rápido, más lento que viaje el sonido. Pero como la velocidad, suponiendo que el medio está fijo, este lambda, esta distancia va a estar seteada. Este lambda acá no cambia. Ese lambda depende de esta frecuencia. Es V partido por la. Ya. ¿Cuál es el efecto Doppler? No tiene ni una gracia Doppler. ¿Cuál es el efecto Doppler? ¿Cuándo ocurre? Cuando uno percibe el efecto Doppler.
El emisor hace un sonido. Profe, la cámara. Gracias. El emisor hace un sonido con cierta frecuencia y el receptor lo escucha con la misma frecuencia. Ya, eso no es efecto Doppler. ¿Cuál es el efecto Doppler? ¿Qué se necesita para que haya efecto Doppler? Sí. ¿Y qué es lo que Movimiento tiene? ¿Ah? Movimiento relativo. Relativo entre el emisor y el receptor. ¿Cómo se llama? Algo que pasó a la cámara. A ver. Me parece que cuando empecé a escribir la poco estaba enfocando. Sí. Doppler. A ver. Profe, la cámara está desenfocada. Sí, sí, caché. Creo que le devuelve a la otra pizarra. Yo creo que está igual de desenfocado al lado. Sí, está desenfocado igual. A ver. Acá, ya. O sea, no sé, yo la veo. Yo Yo creo que escriba un poco y después se puede. no sé, ahí está. Ahí queda, ahí queda. Ya, hay varias formas de ver esta cuestión. Hay dos casos parecidos, pero diferentes. Uno es. Entonces, tenemos este lambda, tenemos. A ver, digo que acá, si la fuente se mueve, ¿okay? O sea, se mueve con una velocidad d. Entonces va a haber varias velocidades en esta cuestión. Va a estar la velocidad del medio, o Bs, velocidad del sonido, y en general la velocidad de la onda en el medio. Y está la velocidad de la fuente. Y creo que le puse, a ver, pues aquí se me emisor, ya, pongámosle B sub E, velocidad B sub E, velocidad emisor. Entonces mueve la dirección de este perico que está acá. Lo que uno mide cuando, que fue la razón por la que hice ese bonito, la frecuencia que va a percibir el receptor es, el receptor va a ser, esto. Va a percibir los pics de las ondas, va a tomar su oído, va a ver cuándo se mueve para un lado y para otro, y va a tener esta longitud de onda, y con eso va a definir cuál es la frecuencia que oye. ¿Cuánto va a viajar esta? ¿Cuál va a ser la longitud de onda que va a percibir este? Si es que este de acá se mueve con velocidad del sub. Entonces, acá el buen dibujo es. Escucha, estoy haciendo muchos dibujos iguales. Este se alcanza a mover esto en. Entonces, este emite una onda. ¿Ok? Esa onda está en el pico de su onda, y ese pico se esparce en todo el espacio radialmente con velocidad de su vez. Esa cuestión va a ir acá. Pasado un tiempo, y esto viaja, pasado un periodo T, va a volver a emitir al pico. Va a emitir otra de las rayas que nosotros dibujamos. Entonces, esta distancia acá es P es 1 sobre F, que está ahí. Pero este compadre avanzó, no lo emite acá, lo emite aquí. ¿Cuánto avanzó? ¿Cuánto? D, pero ¿cuánto es la distancia que avanza alguien que baja con una velocidad B? E. A ver, por qué. Esta distancia, ese D, es igual la velocidad del emisor por este periodo, ¿cierto? Y esta distancia acá es este periodo por
la velocidad de del sonido. Esta P por velocidad del sonido, ¿cómo le llamamos? Es velocidad del sonido partido por la frecuencia, que es lambda. ¿Sí? Entonces, esta distancia es lambda, esta distancia acá es V sub E por P. Y acá está pongamos que aquí está el receptor. El punto es que el lambda que va a observar el receptor, el lambda, y aquí uno le pone lambda prima o el observado, este va a ser todo observado, lambda prima. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es esta distancia acá? Entre peak y peak que recibe este compadre. Es lambda menos T. Que es P V sub S menos V sub E por P. Que es P por velocidad del sonido menos velocidad del emisor. P es 1 partido por F. Eso significa que y lambda prima es, ¿qué es lo que es lambda prima? La velocidad del sonido es la misma para este compadre. Lambda es V sub S partido por F prima, que es la frecuencia que observa el emisor. Entonces, mirando esta longitud de onda, este emisor decide que esta F' es la frecuencia del sonido que recibe. Significa que F' es F partido por velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que ¿cuánto rato me queda? Creo que podríamos decir que el... Ah, no. ¿Qué cosa? Sí, perdón, gracias. Eso es. De ese partido de esa. Sí. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mueve el... Gracias. Si no, no quedan mal las unidades. No puede quedar frecuencia multiplicada por otra cosa. ¿Puede mostrarlo, profe? ¿Cómo? ¿Puede mostrar lo que corrigió? Por favor. Eso es. ¿Ven? Así es. Sí. Vale. Ok. ¿Y ahora qué pasa si se mueve el receptor? ¿Bien? Si se mueve el receptor, perdón. ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, bueno, ¿qué pasa con el... Este compadre se mueve para acá. Uno tiene esto. ¿Qué pasa con esta distancia, que es el lambda? ¿Qué pasa si hay alguien que está acá atrás? Y en vez de recibir más cercano de percibir esto, él percibe que ahora lambda en realidad es... ¿Cuál va a ser el lambda que va a recibir alguien que ve que la fuente se aleja de él? Sería lambda, claro, sería lambda más esta cantidad, si que este compadre estuviera al otro lado. Entonces la frecuencia que esta recibiría, F' sería F
por ds partido por ds más d. Entonces estaría viendo que se aleja el emisor. ¿Qué frecuencia recibe si que se acerca? ¿Recibe una frecuencia más alta o más baja? Esto es mayor que F, ¿cierto? Y esto es menor que F. Entonces cuando se aleja y se acerca, se oye pitch. Si se aleja, pitch. Ergo el... ya. ¿Qué pasa si es que ahora el que se acerca es el receptor? Si el receptor se acerca, este está emitiendo, ¿cierto? Esto es lambda, y acá uno tiene al receptor que se mueve con esta distancia. O sea, perdón, se mueve con una velocidad de sub r, velocidad del receptor. Ya, ahí es donde, claro, da la sensación que sería lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo. Claro. Y acá está lambda, ¿no es cierto? ¿Cuánto avanza este compadre para allá? A ver, este emite un pulso, eso es lambda, y en este tiempo, esta distancia es velocidad del receptor por ¿qué tiempo? El periodo. Y en este caso, es la velocidad del sonido por el periodo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el sí, hay un periodo que es diferente. Lo que este avanza es en ese tiempo, lo que este avanza en este tiempo. ¿Cuál va a ser el lambda que va a observar este observador? ¿Cuál va a ser la longitud onda que va este lambda prima? Lambda prima va a ser igual a lambda espérate, aquí es donde me confundo. ¿En qué momento este se va a encontrar con el se va a encontrar con con esta onda siguiente? Este emite cada lambda. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y ahora que no es tan fácil esta cuestión de... ¿Cuál es el periodo que pasa acá entre que este escucha y vuelve a escuchar el pico? Va a ser la velocidad del receptor por un periodo. ¿Qué periodo va a ser este? Entre que este escucha y vuelve a escuchar. ¿Es el periodo con que se emitió o es el periodo con que él recibe? Es por Va a ser definición. menor, ¿no? ¿Cómo? Va a ser, no, pues, mayor el periodo. No, menor, ¿Por qué menor, va a ser menor. mayor o menor? La ¿Cómo? frecuencia.
el que va caminando y se va acercando a la fuente, oye un bip. Acá. Fíjense que este es lambda. Este escucha un pic. Sigue caminando y vuelve a escuchar un pic. ¿Cómo se define ese tiempo para el receptor? ¿Qué periodo es ese? ¿Ese es el periodo de la fuente original, P, o es el periodo que él observa? El periodo que observa. Entonces este P de acá es P'. Por eso es diferente que el otro caso. Entonces, ¿cuál es esta distancia, que es por el periodo que él observa? Y este largo, que es este lambda, ¿cuál es el...? Entonces, esto de acá, entre que se emitió y se volvió a emitir, esto es V sub S por el periodo, P. Eso es este lambda. Pero, profe, ¿eso no debería ser lo que viaja la onda en el mismo tiempo que hay entre un pic y otro, digamos? ¿Cómo? No debería, es que eso no debería ser P', porque es la velocidad que, o sea, es la distancia que avanza en el tiempo en el que el receptor lo vuelve a escuchar. ¿Sí? En un caso estábamos haciendo iguales las frecuencias, perdón, los largos, y en este caso estamos haciendo iguales ¿cómo se llama? Los tiempos. Entonces, ¿cuál va a ser esto va a ser D sub R por prima, que es D sub R por 1 partido por F prima. Y acá, entonces esto me tiene que salir. Prima, estoy haciendo trampa, ¿no? Tiene que ser F por 1 menos va a ser de sub S. Esta frecuencia tiene que ser, esto es positivo, tiene que ser mayor, va a ser de sub S más de sub R. Ya. Eso es lo que tiene que salir. Eso significa que esto es sub S por T es prima por sub S R. Esto es ya. 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 Y por B sub S lambda y por B sub S. Tienes toda la razón. Ya. Entonces, gracias compañero, que no sé quién es. Yo. ¿Cuál va a ser esta distancia acá? Sub S por P'. ¿Por qué? ¿Por qué V sub S por P'? Porque V sub S es la velocidad de la onda y P' es el tiempo que pasa entre el que escucha una vez y de nuevo. Exactamente. Para el gallo que va, para el receptor que va avanzando, escucha un pic, vuelve a escuchar un pic. Y el tiempo que pasó o que alcanzó a avanzar esta onda entre pic y pic es V sub S por P', por el periodo que escuchó, como el tiempo del mismo para los dos, es la velocidad del sonido por ese tiempo. Esta es la velocidad del receptor por ese tiempo.
Y la cantidad total es B sub S por el periodo. Eso significa que B sub S por el periodo es B sub S por P' más B sub R por P'. Y esto es P', B sub S más B sub R, B sub S por P, esto 1 sobre F, así que igual a 1 sobre F' por S más B sub R partido por BS. ¿Sí? Eso significa que F por S más B sub R partido por B sub S. Y entonces son diferentes. Sigue siendo cierto que esto sigue siendo mayor que F, si es que la velocidad, esto es, si se acerca, F crece, si se aleja, F decrece. Significa que si uno se acerca a la fuente, uno escucha el pitch más alto, y uno se aleja de la fuente, uno escucha el pitch más bajo. En general, y aquí es donde F' va a ser igual a F por F por 1 más menos, porque esto puede ser 1 más menos B sub R partido por B sub S. Velocidad del receptor partido por la velocidad del sonido, dividido por 1 menos más velocidad del emisor partido por la velocidad del sonido. Como acá. Y aquí el problema. Hay que el que está arriba es si se acercan y el de abajo es si se alejan. ¿Okay? Y eso es una fuente de confusión porque en general uno define la velocidad de manera relativa. Entonces, si se alejan o si se acercan, la velocidad positiva es. Cuando las cosas se acercan, en general uno dice que la velocidad es negativa en física, porque uno tiene la distancia y si se están acercando, la velocidad es. La distancia va disminuyendo, por lo tanto, la velocidad es negativa. Pero en este caso es si se acercan es la de arriba y si se alejan es la de abajo. ¿Okay? Profe, ¿Sí? ¿esta última es una fórmula general o es por casos? No, pues está O sea, en general. como... Ah, ya, entonces toma los dos casos al mismo tiempo. Si tanto el emisor se acercara o el receptor Exacto. también se alejara. Ah, ya. Exacto. Entonces Ok, uno puede gracias. pensar qué pasa si es que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si es que la velocidad del emisor es igual a la velocidad del sonido? ¿Qué pasa ahí? Si es que uno tiene alguien que está moviendo a la velocidad del sonido, emite esta onda, así, pero cuando va a emitir acá, este compadre está acá, y este está acá, y este está acá. Entonces uno lo que obtiene es que se van juntando todas las ondas acá. ¿Y uno qué obtiene ahí? Una onda de choque. Y eso es lo que pasa cuando no sé, se mueve una lancha por el agua. Se va más rápido que la velocidad de las olas en el agua. Uno está nadando a lo mejor y de repente llega una onda de choque, que son todas las ondas sumadas en ese punto. Y uno se ahoga. Si es que pasa un avión supersónico, pasa lo mismo con la onda de choque en el aire y uno pasa de cero a una perturbación bien grande porque todas las ondas se han ido acumulando a esa velocidad. Ya no hay mucho más que decir.
Con esto terminamos sonido y doble y todo eso. Tiene ejercicio el miércoles y todavía no sabemos cuándo hay prueba. Muchas gracias. que estén ¿Entra el bien. miércoles, profe? Todo, menos lo que iba antes de clase.